La crisis catalana, o la crisis catalana en catalán, es el libro que acaba de publicar Carles Puigdemont. Son 240 páginas de conversación entre el prófugo de la justicia y el periodista belga Oliver Mouton. En este libro se insiste, sobre todo, en una idea fundamental. La solución a lo que llaman el problema catalán pasa necesariamente por una mediación europea. Una mediación. Como si de un conflicto diplomático se tratara, como si de dos estados en pie de igualdad se disputaran un territorio. En este libro se dice también que Madrid, literalmente, fagocita todos los esfuerzos de otras comunidades autónomas y se aprovecha de los recursos de otros para crecer, ignorando que es precisamente Madrid la autonomía que más aporta al resto de España. En el libro se dice también que los líderes mesiánicos, dice Puigdemont, no le gustan un pelo, literalmente, no me gustan un pelo los líderes mesiánicos. Bueno, y él ignora precisamente el culto masivo a su figura que él mismo ha promovido y promueve. Dice también que no le da miedo la cárcel, pero, al contrario que otros golpistas, él lleva casi un año viviendo en un palacete en Waterloo. El libro, en fin, contiene pasajes verdaderamente grotescos. Puigdemont se declara literalmente en guerra contra España. E incluso, atención, teme por su vida, pues España, dice, podría adosar una bomba a su coche. Buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Este es el panorama que tenemos. Además, tengo que darles una buena noticia. Ya saben, les habrá parecido, entiendo, que estos párrafos extraídos del libro de Puigdemont son verdaderamente grotescos, alarmantes, y en Europa pues debe dejar a la gente pues como la está dejando, porque les tengo que avanzar una última hora, y es que el Grupo Liberal Europeo, que es el tercero más importante, al menos a nivel cuantitativo en el Europarlamento, acaba de decidir la expulsión del PDeCAT, o de los herederos de Convergencia. En fin, de Ramón Tremosa, ya saben ustedes, aquel eurodiputado que se quejaba en el Europarlamento de que el futbolista del Real Madrid, el defensa del Real Madrid, Pepe, había hecho una entrada muy fuerte a los delanteros del Barcelona. Esto lo dijo este señor. Bueno, pues estos señores de Convergencia, de la nueva Convergencia, los neoconvergentes, al fin y al cabo, ya no están en el Grupo Liberal Europeo. Han sido expulsados. No es que se hayan marchado, es que los han echado. Paso, si les parece, a continuación ya a presentarles la mesa que hoy va a componer, que hoy vamos a disfrutar en el Gato al Agua. En primer lugar, José Javier Esparza. Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Rafael. Señores telespectadores, como diría Eduardo García Serrano. Jordi Cañas, buenas noches. Ahora nos avanzarás esta noticia, esta última hora, yo creo que es una buena noticia para todos los españoles y en realidad para todos los demócratas europeos. Es una excelente noticia. Ahora nos la amplías. Jorge Campos, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, Rafael. ¿Tienes, Jorge, preparado un titular? Saben ustedes que a nuestros espectadores, a nuestros analistas, a nuestros contertulios, les pedimos a eso de las 6 o las 7 de la tarde que se vayan preparando un titular para que lo expongan, lo expliquen en estos primeros minutos del Gato al Agua. Jorge Campos, eres primero. Maricón para tapar la corrupción. Creía que me estabas llamando a mí, maricón. Vale. Joder. Maricón para tapar la corrupción. Con el aprecio que te tengo, hombre. ¿Cómo voy a decir yo eso? ¿Qué significa? No, y no lo he dicho yo tampoco, lo de maricón. Ya lo sabe todo el mundo. Bueno, pues que yo creo que estamos asistiendo a unos audios, unas conversaciones grabadas de un profundo calado corrupto, y que muchos o algunos se están quedando en la superficie, haciendo pues de lo del maricón y lo de la nenaza el titular y la noticia, cuando realmente es el fondo de la cuestión. Y pone los pelos de punta cuando ves que las conversaciones entre el juez prevaricador Garzón, entre el comisario Villarejo encarcelado y la actual ministra de Justicia, pues hablan de lo que son las más puras cloacas, ¿no? Entonces es preocupante. Ese es el fondo de la cuestión, no lo del maricón. No lo de maricón. Además, quería, Jorge, que me comentaras, porque he estado leyendo esta tarde en los medios de comunicación, incluso los de alcance nacional, que en Llucmajor, que es una población de Mallorca, parece que están mimetizándose con el separatismo catalán hasta límites, en fin, insospechados. Nadie podría imaginar en el resto de España, en la península, que en las islas habíais llegado a este punto. Cuéntanos. Sí, hemos llegado pues, gracias a la dejadez de tantos años de no dar la batalla contra el independentismo. Allí se está intentando conseguir, ya llevan años en ello, a través de la educación sobre todo y de las instituciones públicas, conseguir convertir a Baleares en la quinta provincia catalana, independentista. Y la noticia que nos ha despertado hoy o nos ha convulsionado es que el Ayuntamiento de Llucmajor, a través de su concejal de Cultura,
coloca los lazos amarillos independentistas en edificios públicos, concretamente en el claustro de San Buenaventura. Los vecinos protestan, registran una queja diciendo qué es eso que está ahí colgado, y le responde con un par de narices el señor concejal independentista del grupo político MES, que ese lazo va a estar ahí porque en febrero acordaron en pleno del ayuntamiento una moción a favor, en solidaridad con el rapero Valtonyc, como todo el mundo sabe, condenado por enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas y amenazas de muerte, a quienes está hablando, y que por tanto, siendo el señor rapero también un preso perseguido por un país como España, que persigue la libertad de expresión, pues que lo iban a dejar ahí hasta que no hubiera un acuerdo plenario en contra, porque además dice textualmente que España vulnera las leyes internacionales respecto a la libertad de expresión y opinión. Y se queda tan ancho, claro, uno después ve quién es este señor que se llama Lluís Segura, que es militante de Esquerra Republicana, que está dentro del grupo MES, Partido Independentista Pancatalanista de Baleares, socia de la señora Armengol, por cierto. Escarba un poco y se da cuenta, porque es un señor que en su cuenta de Twitter pues nos tacha a los españoles de nazis, cree que la Guardia Civil tiene que irse de su pueblo, del pueblo de Ayunmayor y por tanto de Mallorca, considera que molestamos todos los que no hablamos en catalán, ya no de mallorquín, por supuesto, con lo cual una perla de señor, que es el que decide, lo deja por escrito, y un ayuntamiento de Mallorca de Baleares pues haciendo lo mismo que hacen esos ayuntamientos separatistas de Cataluña, con lo cual para que se vea lo avanzado que ya está el tema allí. Jordi Cañas, bona nit, tienes un titular. Y si eres tan amable, luego nos explicas lo que acaba de ocurrir en Bruselas, en concreto en el grupo ALDE. Sí, porque es interesante y muy importante además. Yo el titular que había escogido para hoy, aunque si hubiera podido adelantar el titular de este que hablaremos después, hubiera escogido el de Europa expulsa a los golpistas del Parlamento Europeo. Pero el titular que he escogido es Pedro Sánchez da 1.450 millones de euros a la Generalitat de Cataluña para financiar el nuevo golpe de Estado. Es absolutamente paradójico que el gobierno de la nación dé casi 1.500 millones de euros a un gobierno como el del señor Quim Torra, que anuncia que va a volver a violar la ley, que anuncia que va a volver a intentar violar el Estado de Derecho, que anuncia que va a volver a intentar romper la convivencia y dar un nuevo golpe de Estado. Yo pensaba que a los golpistas no se les premiaba. Yo pensaba que a aquellos que decían que no cumplían la ley no se les premiaba. E incluso pensaba que el señor Pedro Sánchez, a pesar de que es presidente gracias al voto de los golpistas, no se atrevería a pagarles por sus servicios. El alquiler de la Moncloa lo vamos a pagar el conjunto de los españoles y cuesta 1.500 millones de euros de momento. ¿A quién? A pagarle a un gobierno golpista. De ellos, 700 millones de euros van a ser para los Mossos d'Esquadra, cuya dirección política es una dirección política golpista. Bueno, yo, sinceramente, lo que pasa en España, yo estoy convencido que no pasa en ningún lugar del mundo. Todo gobierno está en la obligación de hacer cumplir y cumplir la ley. Todo gobierno puede intentar llegar a acuerdos para intentar solucionar conflictos. Eso es lógico. Pero para eso hay que aceptar el marco democrático que nos hemos dado. Uno no puede premiar a quien violenta la convivencia y a quien amenaza la democracia. Es un principio básico. ¿Por qué? Porque yo imagino al resto de ciudadanos españoles, al resto de ciudadanos... Yo soy catalán. Yo que evidentemente quiero cuanta mejor financiación, cuanto más recursos, cuanto más inversión, mejor. Pero eso lo va a gestionar un gobierno que va a gastar ese dinero no en dar mejores servicios a los catalanes, sino a seguir pagando sus estructuras de Estado, a seguir pagando todo aquello que tenga como objeto dinamitar la convivencia en España. Por lo tanto, me parece absolutamente inaudito. Jordi, luego me vas a explicar inmediatamente lo que ha ocurrido en Europa, en Bruselas, con el Grupo Liberal Europeo y por qué crees que es importante. José Javier Esparza, buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Un titular, si eres tan amable. Mi titular hoy concernía a la ministra Delgado también, es decir, hemos visto a la ministra de Justicia inserta en una trama del AMPA del Estado. Y me parece enormemente grave lo de estas filtraciones de aquella conversación con Garzón, Villarejo y compañía, por lo siguiente. Es una indecencia grabar a una persona sin que lo sepa, es una indecencia ventilar esas conversaciones, por supuesto que sí.
Villarejo es un chantajista, por supuesto que sí, como la ministra ha dicho. El problema es que lo que sale en la grabación es que la hoy ministra proporcionaba al chantajista información para hacer los chantajes, que es que eso es una cosa feroz. Es decir, la ministra de Justicia en su momento, sin ser todavía ministra, le estaba explicando a este señor que si había jueces y fiscales que se iban con menores en Colombia, que si un juez entonces, el señor Marlaska, era homosexual, etcétera. Es decir, información para hacer daño. Se lo estaba diciendo una señora que hoy es ministra de Justicia hace solo 9 años a un señor que todo el mundo sabía a lo que se dedicaba. Me parece extremadamente grave. La respuesta de la ministra hoy, en plan de dama de dignidad de vida, diciendo es que me hacen chantaje y tal. Dice, bien, el problema es que tú le dabas información a ese señor que efectivamente es un chantajista. Me parece de una gravedad extraordinaria y el hecho de que todavía no haya dimitido la ministra de Justicia me parece, como diría la señora Calvo con su florido verbo, una atroz anomalía democrática. Don Julio Ariza, buenas noches. ¿Qué tal? Fenomenal. Ha perdido el Barça 2-1 con el Leganés. Y eso es para celebrarlo, entiendo. No. Yo digo, brindemos por ello. Brindemos. Solo faltaría. Yo no voy a brindar porque hay muchos espectadores que son del Barça. Tiene usted toda la razón. Tiene usted toda la razón. No, es verdad que lo del fallo de Piqué sí que produce una cierta satisfacción. Bueno, pero el que haya perdido el Barça no, porque tenemos muchos espectadores que son del Barça. Desde luego, y todo el respeto hacia ellos. Yo lo ellos. lamento muchísimo. Lo que pasa es que a tener también muchos del Leganés. La pena. Y hay un contertulio, Y un contertulio del Barça, imagino. Don Julio, usted es el presidente de esta casa, pero no por eso se va a librar de darnos su titular, que sabemos que también le hemos hecho ese encargo. He pretendido ser muy optimista. Ya sé que, pues, como tantas veces en la historia y en la vida, pues hay muchos motivos para estar triste, pero yo creo que siempre hay más motivos para estar alegre y optimista. Yo, desde luego, lo estoy y creo que en España estamos a tiempo todavía. Hay gente que dice, no, ya no estamos a tiempo. Estamos a tiempo de enderezar las cosas y de empezar a recobrar la vida, la democracia, el Estado de Derecho y la capacidad de progreso de este país y la convivencia, ¿no? Que es una de las cosas que también se ha fracturado. Yo creo que estamos a tiempo y, desde luego, nosotros aquí en esta casa estamos por eso, por tratar de recuperar todas esas cosas positivas. Un hilo de luz en esta España oscura, o al menos a mí me lo parece. Ya no he oído al presidente de esta casa, don Julio Ariza. Cristina Seguí, yo creía que paisana. cuando hablabas de un hilo de luz estabas presentándome a mí, pero ya he visto que no pasa nada. Te acaba de mejorar la emoción. Pero bueno, deberías aceptarlo cabalmente. Estoy por marcharme. Por la mano. Pero eso no podría ser jamás un hilo. Sería un Exactamente. torrente luminoso. Ya, pero yo soy una persona modesta y me conformo con una un catarata lumínica. Eso sí me gusta. Cristina, tienes un minuto para darme un titular, porfa. Es corto. Bueno, me gusta más el de Jorge, pero lo de el maricón de la ingeniería social de género sí vale, ¿no? Porque, bueno, yo estoy de acuerdo con vosotros en todo lo relativo a las corruptelas de la señora Delgado, Villarejo, Garzón, etcétera, pero hay otra derivada, que es esta gente que nos machaca insistentemente con que en España hay una pandemia social, que todos somos homófobos y que todos somos culpables hasta que no lo demostremos lo contrario. Y claro, cuando una persona que ha pretendido diseñar la moral política, social e incluso la de la judicatura, porque esta señora es la que decía que los jueces tenían que tomar sus decisiones con perspectiva de género, instruirse, pues es la misma señora que se estaba burlando de la orientación sexual de un compañero que a mí particularmente siempre me ha dado lo mismo. A ella parece que no tanto, ¿no? A pesar de ser tan progresista. Y sobre todo lo inquietante es que mientras pedía permiso a Garzón, a pesar de ser una feminista empoderada con esto de que puedo contarlo de Tienes que acabar, Cris, banalizaba con los policías que tenía que echar porque le molestaban, con comisarios fiscales, etc. No es un hilo de luz, es una bobina. Señoras y caballeros, empezamos.